Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy sábado 6 de junio, el Evangelio según San Marcos nos muestra que para encontrarnos con Jesús tenemos que donarnos totalmente. Fijémonos en las dos escenas que nos muestra Jesús. La primera de ellas, en donde Jesús hace una gran crítica a los fariseos, a los escribas, que siempre buscaban los primeros puestos, siempre se lucían cuando daban alguna limosna, querían que todo el mundo los reverenciara, y cuando tenían que hacer las oraciones a las viudas y atender a los huérfanos, pues se quedaban con los dineros, y pues estas familias se empobrecían aún más por el abuso de estos presuntos sacerdotes de ese tiempo, fariseos y escribas. Y la otra escena que nos muestra Jesús es la escena de la viuda que va a dejar las 2 moneditas que tiene, solamente lo que tiene que para vivir, en una alcancía en el templo, mientras muchos que tienen mucho dinero van y pues dan a manos llenas, pensando que serán muy recompensados, a diferencia de aquella que dio todo lo que tenía, y que así lo manifiesta Jesús, porque da las 2 moneditas de muy poco valor, que era todo su patrimonio de aquel momento. Estos dos paralelismos entre aquellos que buscan los primeros lugares, que abusan de los demás, que siempre quieren que los demás los reconozcan, que cuando hacen algo quieren todo el crédito de eso que hicieron, todo eso es como no estar convertido. Una persona que quiere todo eso no está convertida y tiene que buscar su conversión y tiene que pedirle a Dios que se le quite eso, que se le quite ese anhelo de figurar, ese anhelo de estar en los primeros lugares, ese anhelo de que todos lo vean, ese anhelo de que sea reconocido. Y se entiende porque muchas veces en los hogares, en las familias, no hay ese reconocimiento a los pequeños, a los niños, o hay maltrato incluso a los niños y a los jóvenes, y por eso necesitan ese reconocimiento, ese sobrevaluarse, cuando si nosotros valoramos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros de trabajo en lo que valen, no necesitarán para nada el estarse mostrando como algo valioso. Porque el que vive con Dios y hace obras buenas, las hace porque su corazón le llama a hacerlas, no necesita ningún reconocimiento humano. E incluso muchas veces no pide que Dios le dé nada, simplemente lo hace por amor a Dios y a los demás. Y la segunda parte de la generosidad es un momento clave en este momento en nuestro país. Y si nosotros pensamos que nuestro país habrá de salvarse por la política o por el régimen político, o porque habrá líderes destacados que nos lleven y nos guíen de tal suerte que salga adelante nuestro país, o por la economía, o por los tratados económicos o internacionales, pues estamos muy equivocados, o por la ciencia. Lo único que nos podrá salvar es el amor a Dios y el amor a los demás. Fíjense cómo nuestra iglesia ha respondido frente a la pandemia, ha respondido con muchas personas que desinteresadamente han buscado tener estas despensas y las han llevado a sacerdotes, a dispensarios, a iglesias, y como sacerdotes han convertido sus propias iglesias en dispensarios, en lugares de acogimiento de personas que han pasado la cuarentena, en lugares donde se les da de comer, de cenar a los más necesitados. Y esto es lo que nos va a salvar en nuestro país, las obras de misericordia, el trato amoroso a los que más lo necesitan. Porque cuando nosotros vemos las protestas y vemos este aspecto que no entendemos de dónde viene, nos damos cuenta que lo que sucede es que estas personas son pagadas, estas personas reciben un estipendio por hacer lo que hacen, pero si toda la población se vuelca en las obras de misericordia a los más necesitados, se vuelca cualquiera que sea el color de su pelo, de su raza o de su religión, pues llegará un momento que sean tan rechazados que no soporten el rechazo social y se replieguen y se acabe todo eso. Amén de la oración y del ayuno. No podemos olvidar ni la oración ni el ayuno, porque en ellos encontraremos
en términos generales, que se llama sacrificio, que significa la renuncia a nuestro yo, que significa que nosotros demos aquello que nos gustaría tener, pero que se lo damos a los demás. Si nosotros hacemos eso, si nosotros somos generosos con los demás, si nosotros ayudamos a los más necesitados, si nosotros vamos por nuestros hermanos y nos sumergimos en la oración, en el sacrificio, en el ayuno, estemos seguros que nuestro país dará un vuelco extraordinario. Sin tantas marchas, sin tantas declaraciones, sin tantas resistencias civiles o sociales, dará un vuelco. Y mi pregunta a ti es, ¿en qué colaboras tú? ¿En qué colaboras? ¿En qué colaboramos tú y yo por nuestro país? ¿Qué hacemos en favor de los demás? ¿Qué obras de misericordia hacemos? ¿Damos lo que nos sobra? ¿La ropa vieja? ¿Los zapatos viejos que nadie se los puede ya poner porque están horribles? ¿O damos aquello que necesitamos incluso? Meditemos. Es muy importante que lo meditemos para que vayamos al encuentro de los que más lo necesitan. Y en esa oración, en ese sacrificio y en esa renuncia podamos transformar nuestras familias, nuestra sociedad y nuestras naciones. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.